Muchachos, buenos días. Vamos a ver rápido las reglas que tienen las palabras cuando van a cambiar o cómo. Estas reglas explican más o menos los cambios que hay entre el latín y el español. Obviamente es un proceso que tarda muchos años. Recordemos que el latín tiene pues más de 2000 años de existencia y el español tiene como 900, poquito más de 1000. Entonces, estas reglas son reglas muy generales, no se las voy a leer todas, de hecho vienen las tablas en la pantalla, pero sí puedo explicar algunos procesos y dar algunos ejemplos. Va a ser muy, muy breve esta pequeña clase. Entonces, tenemos aquí las vocales. En el caso de la gramática histórica, perdón, en el caso de la gramática histórica o cuando queremos explicar los procesos evolutivos de la lengua, una de las cosas más importantes es recordar que las vocales son el núcleo de todas las palabras. Decíamos hace tiempo que cuando tenemos una sílaba, tenemos, por ejemplo, canción, ¿no? Y en esta sílaba perdón, en esta palabra tenemos dos sílabas. ¿Por qué? Porque tenemos dos núcleos vocálicos o tenemos dos grupos de vocales. La primera, la A, y luego tenemos la I y la O, que hacen un diptongo porque tenemos una vocal débil y una vocal fuerte. Esto ya lo habíamos explicado más o menos, pero solo hay que recordarlo. Entonces, como tenemos dos grupos de vocales, tenemos can, sion. Ahora, estas vocales, bueno, tenemos dos tipos de vocales, vocales fuertes y vocales débiles, y además hay que recordar que las vocales, bueno, pueden estar acentuadas o pueden no estar acentuadas. En español es común que las palabras tengan un solo acento. En el caso de canción, tenemos el acento en la O, bastante claro, ¿no? Tiene la tilde ahí. Ahora, hay que recordar que las otras vocales se llaman vocales no acentuadas y la vocal acentuada se llama vocal tónica. Esto es importante porque las palabras van a evolucionar dependiendo de dónde tengan el acento. Tenemos aquí la tabla con un montón de ejemplos y estos ejemplos nos dicen, bueno, las vocales O, E, I, U pueden transformarse en otras, pero solo si tienen el acento. Si no tienen acento, pueden ya sea desaparecer o pueden transformarse en otras. Muchas veces se conservan, pero no siempre. Entonces vamos a trabajar con estas. Em, Ahora, cuando tenemos vocales breves, es decir, I, U, estas, si no tienen acento, van a tender a desaparecer. Tenemos aquí los ejemplos de diabolum, esta U desaparece, tenemos diabolum, o queda al final diablo, esta L cambia de lugar, y así, ¿no? Stabulum, se elimina esta U, quedamos tablum, y después se le pone una E, porque bueno, esa es la regla básica del español, si empieza con ST va a tener una E siempre, que es lo que pasa en el inglés y en el alemán. Por ejemplo, si quiero pronunciar la palabra tormenta en inglés o en alemán, que es prácticamente igual, yo no digo storm, como se dice en inglés, ¿no? Voy a decir storm. Y esta E es la vocal de apoyo que tiene el español. Entonces, en el caso de stabulum, vamos a ponerle la E para poderla pronunciar y ya tenemos stabulum. Y el grupo de UM del latín se va a transformar en una O en el español. Entonces tenemos establo, tenemos primero stabulum, luego stablum, luego stablum y luego establo, que es nuestra palabra final. Y tenemos el caso de los diptongos. Recordemos que un diptongo es una vocal fuerte más una vocal débil. Vocal fuerte A, E, O y vocal débil IU. Entonces, una vocal fuerte, perdón, estos son los diptongos del latín que van a producir otros, bueno, solo un diptongo, el caso de EU se queda igual, pero AE se simplifica a E, AU se simplifica en O y OE se simplifica en E. Y aquí tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Ahora, una cosa importante es cuando vamos a hacer esta evolución de palabras,
siempre vamos a transformar primero la parte de las vocales. Las vocales son siempre los núcleos de las palabras, al menos en las lenguas romances y especialmente en el español. Vamos a empezar siempre las transformaciones por las vocales, es decir, vamos a aplicar primero estas reglas y ya después vamos a pasar a las de las consonantes. El caso de las consonantes es más sencillo, las vocales son las que tienen como más reglas, porque las consonantes, casi todas las del latín, van a transformarse en Y, J y ñ. Tenemos un montón de casos aquí. Cuando tenemos doble R, como en ferrum, el otro día en la clase les ponía un peor ejemplo, pero tenemos la palabra ferrum en latín, que termina siendo hierro en español. Y aquí podemos explicar muchas cosas, ¿no? La F de las consonantes, no lo puse en la tabla, pero sí se los agregué en el documento. La F, esto no parece una F, pero es una F. Las Fs del latín se van a ir aspirando, es decir, van a, en vez de pronunciarse con los dientes, se van a empezar a pronunciar con la garganta y empieza a sonar herum, herum, y ya después esta F, casi todas las Fs del latín se van a transformar en Hs. En el caso de folia y de filio es lo mismo, que son hoja e hijo, ¿no? Ferrum, vamos a tener la primera transformación, la primera consonante que se pierde es la F, y por eso muchas palabras en español se escriben con H, porque están marcando que antes hubo una F ahí, y esta H realmente decimos que es muda, pero bueno, hablamos un poco del griego y sabemos que las H son más bien como aspiraciones, son como... Entonces, la pronunciación correcta o una pronunciación, digamos, pues no correcta, pero sí como más apegada a como está ortográficamente sería hierro, ¿no? Nadie va a pronunciar hierro, pero se puede. Bueno, en este caso la consonante se mantiene. La regla general es que sería una sola R, pero en este caso se mantiene. Esta E, decíamos, la E sola, si no está acentuada, va a ser diptongo. Ah, no, perdón, es cuando está acentuada, jaja. Tenemos el acento en la E, tenemos, hace un diptongo IE, R se conserva igual, y UM va a transformarse en O. Entonces, tenemos que primero pudo haber sido ferrum, bueno, ferrum en latín, luego fierrum, que es más lógico, luego fierrum, luego tenemos ferro, perdón, fierro. De hecho, mucha gente todavía dice fierro, perdón, y ferretería, de ahí viene también. Y luego está fierro, se empieza a hacer hierro. Y aquí tenemos una evolución simple de una palabra. Entonces, vemos cómo las Fs desaparecen, cambian por H. Aquí tenemos ejemplos también de la doble L. Todos estos, por ejemplo, plumbus, que es plomo. En este caso, PL sí se conserva, no tienden a conservarse, muchas veces no, pero si les digo, siempre hay excepciones. Entonces, plumbus se conserva igual, UM se transforma en plo y bus se transforma en mo. Entonces tenemos plomo. Y de hecho, en la tabla periódica tenemos un montón de ejemplos de un montón de palabras en latín que se transformaron en otras en español. Bueno, tenemos el caso de la X, más bien el sonido X se transforma en J en español, y bueno, tienen todas esas ejemplos ahí. Si se fijan, esta cuestión de la transformación de las palabras o de la gramática histórica, que es la ciencia que estudia esto, es algo, a mí me parece muy divertido, siempre fue una de mis materias favoritas en la carrera. Entonces, pues bueno, les dejo estas reglas, realmente, si se fijan, es muy sencillo y si tienen cualquier duda, saben que pueden contactarme por distintos medios. Muchas gracias y espero que esto les sirva para su ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo de solo 3 palabras. Nos vemos pronto, cuídense mucho.